En este ejercicio vamos a aprender cómo se ve, dado un zn cualquiera, en este caso z5, cómo se puede saber qué números de z5 tienen inverso y cómo se calcula ese inverso. Lo primero, recordar lo que es z5. Z5 son todos los posibles, son o bien los primeros 5 números enteros, empezando en el 0, o bien todos los posibles restos que se pueden obtener al dividir un número entre 5, que es, por supuesto, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, los números con los que nosotros tenemos que trabajar, z5, son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hay un número que nunca tiene inverso, que es el 0, y con respecto a los demás, lo que se hace es lo siguiente. Se coge el número, en este caso el 5, se pone como producto de primos, en este caso claramente lo que tenemos es que z5 ya es, el 5 ya es un número primo, y se coge de la lista y se tachan todos los múltiplos de los primos que nos hayan aparecido. En este caso, el único primo que nos aparece es el 5, hay que tachar aquí los múltiplos de 5, pero no nos aparece ninguno, lo cual quiere decir que todos los elementos de z5 van a tener inverso. Vamos a ir calculando fácilmente cuál es el inverso de cada número de ellos. Hay uno que es muy sencillo, que es el 1. Recordar que inverso quiere decir un número que multiplicado por el de 1. Entonces, claro, encontrar un número que multiplicado por el de 1, en el caso del 1 es obvio, que 1 por 1 da 1. Entonces, este numerito de aquí, siempre es muy sencillo calcular el inverso. Hay otro número que siempre también es muy sencillo calcular el inverso, que es el siguiente. Es el último elemento del z en el que estemos. ¿Por qué? Porque este número se puede ver de dos formas. Si lo vemos como el 4, claro, no hacemos una idea de qué número multiplicado por el da 1, pero podemos verlo al revés. Acordaros que esto siempre se puede ir como si fuera un reloj, como si estuviera dando una vuelta, ¿no? Entonces, si lo pensamos como estuviéramos dando una vuelta, lo que tendríamos aquí sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces este 4 se puede ver como que estás dando, que se ha quedado mal pintado, vamos a dibujarlo un poquito mejor, se puede ver como que hemos dado 4 pasos a la derecha o como hemos dado un paso a la izquierda. Entonces el 4 también se puede ver como el menos 1. ¿Cuál es la ventaja si pienso que el 4 es el menos 1? Por supuesto es igual a un menos 1 en z5. ¿Cuál es la ventaja? Pues que buscar un número que multiplicado por menos 1 dé 1 es muy obvio, porque menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 da 1? Pues menos 1 o bien 4. Entonces, 4 por 4 da 1. Vamos a comprobarlo. 4 por 4 es 16. Si divido 16 entre 5 y me quedo con el resto, 16 es 3 por 5, 15 y resto 1. Esto pasa en todos los zns. El 1 su inverso es el 1 y el último elemento del zn su inverso es el mismo porque es el menos 1. Con respecto a los demás, hay que buscar el inverso del 2 y el inverso del 3. Hay que buscarlo dentro de los números que no estén ya marcados. 2. El inverso de 2 no puede ser 1 porque el inverso 2 por 1 da 2. Y tampoco puede ser 4 porque 2 por menos 1 saldría menos 2. Entonces el inverso del 2 tiene que ser el 2 o el 3. Si es cuestión de probar, sin más. 2 por 2 sale 4. 4 si lo dividimos entre 5 y nos quedamos con el resto sigue siendo 4. Luego no me vale. 2 por 3 sale 6. Y 6 si lo dividimos entre 5 y nos quedamos con el resto, pues nos da resto 1, que es el que a mí me interesa. Por lo tanto, ya he encontrado un número que multiplicado por 2 da 1. La ventaja es que esto ya a su vez me ha dicho lo que me faltaba, porque ¿qué número multiplicado por 3 da 1? Pues el 2. Una vez que hemos hecho estas cuentas, que debe ser bastante sencillo hacerlas, siempre y cuando el z sea pequeño, podemos resumir las cuentas que hemos hecho de la siguiente forma. El inverso del 1 es el 1, el inverso del 4 es el 4, el inverso del 2 es el 3 y el inverso del 3 es el 2. Esto contesta todas las preguntas. Todos los números menos el 0 tienen inverso y hemos calculado cada uno de ellos. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se puede trabajar en un cierto zn, en este caso z8, y ver qué elementos tienen inverso.
Para ello, empezar recordando lo que es Z8, que son los primeros 8 números naturales, o bien los posibles restos al dividir por 8, con cuyo motivo nuestro Z8 está formado por los siguientes números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, ¿cuáles tienen inverso? Siempre hay uno que es obvio que no tiene inverso, que es el 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. Y de los demás, recordemos cómo se hace. Se coge el número 8, se pone como producto de primo. 8 es 2 por 2 por 2, o 2 al cubo. Se ve que primos no han aparecido, en este caso solo ha aparecido el 2. Y lo que hay que hacer es quitar de la lista todos aquellos números que sean múltiplos de los primos que no hayan aparecido. En este caso, como solo aparecía el 2, lo que hay que coger en esta lista y quitar todos los múltiplos de 2. Todos los elementos que no hayamos tachado son los que tienen inverso. El 1, el 3, el 5 y el 7 tienen inverso. ¿Cómo calculamos eso inverso? Recordar que inverso quiere decir buscar otro número que multiplicado por el de 1, y que siempre hay dos números que son sencillos. El 1, obviamente, porque buscar un número que multiplicado por el de 1 es fácil, ya que 1 por 1 es 1. Y el otro, que es muy sencillo, es el último elemento del zn en el que estemos. En este caso el 7. ¿Por qué? Porque el 7 se puede ver como 7 o como menos 1, ya que si lo pensamos como un círculo con los 8 números puestos, el 7, el último, se puede ver como 7 pasos a la derecha o como 1 a la izquierda. O sea, el 7 y el menos 1 son lo mismo. La ventaja de verlo como menos 1 es que es más fácil pensar en un número que multiplicado por menos 1 da 1. Menos 1 por menos 1 sabemos que da 1. Es decir, el inverso del 7, del menos 1, es menos 1, es decir, 7. O sea que 7 por 7 debe de dar 1. Vamos a comprobarlo. 7 por 7, por supuesto, lo que da en principio es 49. Pero como estoy en Z8, lo que tengo que hacer es dividir 49 entre 8 a 6, 6 por 8, 48, y resto 1. Luego, efectivamente, encontrar un número que multiplicado por el de 1. Nos quedan dos números más, el 3 y el 5. Sus inversos tienen que ser elementos de la lista que no sean ni el 1 ni el menos 1. Por lo tanto, el inverso del 3 tiene que ser el 3 o el 5. Pues vamos a ver cuál es. Cojo 3, multiplico por 3, me sale 3 por 3, 9, pero claro, como estoy en Z8, 9 tengo que sustituirlo por el resto al dividir entre 8. 9 entre 8 a 1, 1 por 8, 8, y el resto 1. Luego ya he encontrado un número que multiplicado por 3 da 1, que es el 3. Finalmente, me falta el inverso del 5. El inverso del 5 tendrá que ser un número de esta lista que todavía no haya marcado. Pues el inverso del 5 obviamente va a ser el 5, pero vamos a probarlo. 5 por 5, 25. Yo lo que tengo que hacer es sustituir ese 25 por el resto al dividir entre 8. 25 entre 8 a 3, 3 por 8, 24, y el resto 1. Y efectivamente he ido encontrando siempre un número que multiplicado por ello de 1. Vamos a resumir. El inverso del 1 ya hemos visto que era 1, porque 1 por 1 da 1. El inverso del 7 es 7, porque ya hemos visto que 7 por 7 daba 1. El inverso del 3 es 3, porque hemos visto que 3 por 3 daba 1. Y el inverso del 5 es 5, porque ya hemos visto que 5 por 5 daba 1. Total, que de los 8 elementos de Z8 hay 4 que tienen inverso, y aquí tenemos escritos los inversos de cada uno de ellos. En este ejemplo vamos a ver otra vez cómo se ve dado un Zn, en este caso uno muy pequeño, como es Z3, cómo se puede saber qué elementos tienen inverso y cómo se calculan dicho inverso. Lo primero, recordar lo que es Z3. Z3 hay dos formas de verlo. Una es que son los primeros tres números enteros, empezando en el 0, o sea, el 0, el 1 y el 2. Y la otra forma es los posibles restos que obtenemos al dividir cualquier número entre 3, obviamente 0, 1 o 2. Entonces nos encontramos con que nuestro Z3 no es nada más que el 0, el 1 y el 2. ¿Cómo se saben de esos elementos cuáles tienen inverso? Hay uno que nunca tiene inverso, que es el 0. 0 por cualquier cosa es 0. Y con respecto a los otros dos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Se coge el número de aquí, se pone como producto de primos, en este caso el 3 ya es un primo, y lo que hay que hacer es tachar de nuestra lista todos aquellos números que sean múltiplos de algunos de los primos que aparecen aquí. Aquí solo aparece el 3, lo que hay que hacer es tachar aquí los múltiplos de 3. Ni el 1 ni el 2 son múltiplos de 3, lo cual quiere decir que el 1 y el 2 van a tener inverso. ¿Cómo se calculan esos inversos? Lo primero es recordar lo que es un inverso. Un inverso es solamente un número que multiplicado por estos números de 1, por supuesto en el z en el que estemos, en Z3. Siempre hay dos números muy simples de los que es fácil encontrar los inversos, y son los siguientes. El más fácil es el 1,
Obviamente buscar un número que multiplicado por 1 de 1 es tan simple como que 1 por 1 de 1 siempre. Entonces el inverso del 1 va a ser 1. El otro número del que es muy simple encontrar inversos siempre es el último del zn, en este caso el 2. Y esto se debe a lo siguiente. Si yo dibujo aquí cuánto vale z3, la idea es que yo aquí tengo el 0, aquí el 1 y aquí el 2. El 2 se puede ver de dos formas. Por un lado se puede ver cómo queda dos pasos a la derecha y por otro cómo queda un paso a la izquierda. Eso lo que me está diciendo es que el 2 es el menos 1. ¿Por qué merece la pena verlo así? Pues porque calcular un número o buscar un número que multiplicado por menos 1 de 1 es muy simple. Menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2, que es el menos 1, da 1? Pues el menos 1 o el 2. Es decir, que si yo hago 2 por 2, el resultado por supuesto es 4. Pero como estoy en Z3, si lo que hago es coger este número, dividirlo entre 3 y quedarme con el resto, pues esto da 1, que es lo que yo buscaba. Esta es una técnica muy útil porque nos está diciendo siempre que el inverso de del último elemento de un zn cualquiera es siempre el mismo. Ya hemos terminado, ya hemos ido buscando para el 1 y para el 2 números que multiplicados por ellos de 1 y vamos a resumirlo diciendo que el inverso del 1 es 1 y que el inverso del 2 es el 2. Con eso hemos terminado, ya que hemos visto qué números de Z3 tienen inverso, el 1 y el 2, y hemos calculado el inverso de cada uno de ellos. Vamos a hacer un nuevo ejemplo de cómo se ve qué elementos de un cierto Zn tienen inverso y cómo se calculan los inversos, en este caso para Z6. Lo primero, recordar lo que es Z6. Z6 son los 6 primeros números naturales, o bien, otra forma distinta de verlo es que son los posibles números que salen como resto al dividir números entre 6, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que nuestro Z6, lo veamos como de una forma o de otra, está formado por los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ellos nos preguntamos cuáles tienen inverso. El primero que no tiene inverso obviamente es el 0, igual que 0 por cualquier cosa da 0, y para los demás lo que se hace es lo siguiente. Se coge el número 6, se descompone como producto de primos, en este caso 6 es 2 por 3. Nos han aparecido dos primos, que son el 2 y el 3, pues lo que hay que hacer es tachar de nuestra lista todos aquellos números que sean múltiplos de 2 o múltiplos de 3. Vamos a tachar primero los múltiplos de 2 y después los múltiplos de 3. Los números no tachados son aquellos que tienen inverso. Solo hay que calcular el inverso del 1 y el inverso del 5. Para calcular esos inversos lo que hace falta en primer lugar es recordar que es un inverso. El inverso de un número es un número que multiplicado por el da 1, lo cual quiere decir que ya hay un número del que es muy sencillo encontrar el inverso, ya que para el 1 tengo que buscar otro número que multiplicado por el de 1 y obviamente pues 1 por 1 da 1. Con respecto al 5, recordar algo que ya hemos comentado en ejemplos anteriores, y es que es muy fácil encontrar siempre el inverso del último número del Zn. ¿Por qué? Porque 5, si lo tuviéramos aquí dibujado como un círculo, los números del 0 al 5 en círculo, el 5 es el último, lo cual quiere decir que puede verse de dos formas, como 5 pasos hacia acá o un paso en la dirección contraria. Es decir, el 5 es lo mismo que el menos 1. Pero es que si yo lo veo como menos 1 es muy sencillo, porque si yo ya pienso que 5 es lo mismo que menos 1, encontrar un número que multiplicado por menos 1 de 1 es muy sencillo, porque menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, ¿cuál es el inverso del 5? El menos 1, o si se quiere, el 5, ya que 5 por 5 es 25, pero 25, si paso a Z6, lo que tengo que hacer es dividir entre 6 y quedarme con el resto, y 25 es 6 por 4 más 1, y por tanto pues da el resultado que yo quería. Una vez más, insistir en que este truco es muy interesante porque permite automáticamente calcular un inverso en cualquier Zn, en el sentido de que el inverso del último elemento siempre coincide con el mismo. Resumiendo, nos encontramos con que en Z6, de los 6 elementos que hay 2 que tienen inverso, y que el inverso del 1 vale 1, y que el inverso del 5 vale 5. Y con ello hemos terminado este ejercicio. Vamos a hacer un último ejemplo más de calcular qué elementos tienen inverso y cómo se calculan dichos inversos en un Zn, en este caso en Z15. Lo primero, recordar lo que es Z15. Z15 son los primeros números, 15 números enteros, por tanto Z15
estará formado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que son los 15 primeros números enteros. Dentro de estos 15, pues habrá algunos que tengan inversos y otros que no lo tengan. Hay uno que obviamente no lo tiene, que es el 0, porque 0 por cualquier cosa da 0. Y con respecto a los demás números, recordar cómo se hace. Tenemos z15, 15 es 3 por 5, o sea, se pone como producto de primos, y se ve que primos no han aparecido, en este caso el 3 y el 5. Pues lo que hay que hacer es tachar de nuestra lista todos los múltiplos de 3 y todos los múltiplos de 5. Todos los números que no hayamos tachado son los que tienen inverso. O sea, tendrán inverso el 1, el 2, el 4, el 7, el 8, el 11, el 13 y el 14. Para calcular esos inversos, lo primero es recordar qué quiere decir el inverso. El inverso de un número quiere decir un número que multiplicado por el de 1. Y hay siempre dos casos que son muy inmediatos, que son el 1, porque encontrar un número que multiplicado por el de 1 es fácil, 1 por 1 es 1. Y el último elemento del zn, de z15, en este caso el 14. ¿Por qué? Porque 14 se puede ver, como tenemos un círculo de 15 números, se puede ver como 14 pasos a la derecha o como 1 a la izquierda. Por tanto, 14 es exactamente lo mismo que menos 1. Y si lo vemos así, buscar un número que multiplicado por menos 1 de 1 es otra vez el menos 1. Por tanto, el inverso de 14 es el inverso del menos 1, que es menos 1 o 14. Es decir, que 14 por 14 tiene que dar 1. No lo vamos a comprobar. Vamos a seguir. Para el 2, lo que hace falta es buscar un número que multiplicado por el de 1, siempre dentro de los que tengan inverso, o sea, no de los que hayamos tachado, y también dentro de los que no estén marcados, de los que no hayamos ya calculado qué inverso tiene. Yo lo voy a hacer deprisa por no escribir todas las posibilidades, pero la idea es ir multiplicando 2 por todas las posibilidades y ver si sale 1. Empezamos con el 2, 2 por 2 es 4, en z, si divido entre 15 y me quedo con el resto, sigue siendo 4, luego no es 1. 2 por 4 es 8, si divido entre 15 y me quedo el resto, sigue saliéndome 8, luego no es 1. 2 por 7, 14, si divido entre 15, pues me encuentro con que 2 por 7, 14, al dividir entre 15 me sale el resto 14, luego no es 1. 2 por 8, 16, 16, si divido entre 15, me queda resto 1, luego ese es justo el que yo buscaba, o sea, 2 por 8 es 16, y eso quiere decir que 16 entre 15 da resto 1. Por lo tanto, ya tengo el inverso del 2. El inverso del 2 es el 8. Lo voy a marcar por lo siguiente, y es que a la misma vez he encontrado un número que multiplicado por 2 da 1, pero claro, en el mismo proceso he encontrado un número que multiplicado por 8 da 1, que es el 2. Seguimos. El 4, pues vamos a buscar un número que multiplicado por el de 1. Vamos buscando dentro de los que no están ni subrayados ni tachados. 4, empezamos por el mismo, 4 por 4, 16. Si divido entre 15 y me quedo con el resto, pues ya me sale que una vez más es resto 1. Luego lo voy a escribir aquí, que no se me olvide. 4 por 4 es 16, y 16, como hemos visto antes, es 1. Pues ya he encontrado un número que multiplicado por el de 1. Ya hemos encontrado otro que tiene inverso. Seguimos. Nos quedan todavía el 7, el 11 y el 13. 7. Pues hay que probar números que multiplicado por el de 1. Empezamos por el mismo. 7 por 7, 49. Si divido entre 15, 49 entre 15 es a 3, 3 por 15, 45, y resto 4. Luego ese no me vale. El 11. 7 por 11 es 77. 77, si dividimos entre 15, es fácil ver que tiene resto 2. 7 por 13. 7 por 13 es 91. Y 91 es, al dividir entre 15, es 6 por 15, que es 90, más resto 1. Luego es el que a mí me interesaba. 7 por 13, hemos dicho que da 91, pero que 91 al dividir entre 15 y quedarnos con el resto, me sale resto 1. Luego ya tengo un número que multiplicado por 7 da 1, pero en el mismo proceso he encontrado un número que multiplicado por 13 de 1. Luego, solo me queda el 11. Pero claro, el 11 solo tiene una posibilidad. 11 por 11 es 121. 121, si dividimos entre 15, es fácil darse cuenta de que tiene resto 1. Luego ya hemos terminado y hemos ido encontrando para cada número otro que multiplicado por él da 1. Vamos a resumir todo escribiendo todos los inversos. El inverso del 1, ya hemos visto que era 1. El inverso del 14, ya hemos visto que era 14. El inverso del 2,
hemos visto que era 8, pero en el mismo proceso hemos visto que el inverso del 8 era 2. El inverso del 4 hemos visto que era 4. El inverso del 7 hemos visto que era 13. Y en el mismo procedimiento hemos visto que el inverso del 13 era 7. Y finalmente el inverso del 11, pues hemos visto que era 11. Bueno, pues hemos visto dentro de los 15 números de Z15, hemos visto que había 8 que tenían inverso, y para esos 8 números pues le hemos calculado el inverso, que era justo lo que nos pedía.